Pues ya es oficial, tras el hiatus que van a tomar Eiichiro Oda y su staff técnico por aproximadamente un mes, algo que me parece perfecto porque llevan una caña encima increíble. Tras este pequeño hiatus se va a dar por finalizado el arco de Wano y vamos a dar lugar a el arco, la saga definitiva de la historia de One Piece. Esta noticia, de la cual ya se venía rumoreando pues durante un tiempo por Twitter, que por cierto si no me seguís por allí pues lo vais a tener aquí en pantalla y en la descripción, por ahí estoy todo el día tuiteando sobre One Piece y demás cosas de la propia serie, así que si os apetece pues tenéis por aquí mis redes sociales. Pero al margen de estas teorías y estas conspiraciones que han venido existiendo durante los últimos días, Oda hoy en la rueda de prensa en la que hemos estado pues viendo diferentes informaciones sobre la nueva película que se viene de One Piece, también nos ha dado algunos datos importantes que se van a venir en el manga de One Piece, algo que sí que es canon y que realmente es lo más importante dentro de esta rueda de prensa si la película pues tampoco te importa mucho. Y de todo lo que se ha comentado, yo me he quedado con dos aspectos que están ligados entre sí y que además pues pueden dar pie a numerosas teorías y que por otro lado, ahora que lo pienso, pues me han dejado un poco preocupado, me han dejado pensando en cómo Oda va a cerrar todo lo que queda de Wano en solamente 2 capítulos, porque como os he dicho al principio del vídeo, se supone que solamente quedan 2 capítulos para que el arco de Wano se dé por finalizado. Así que con toda esa información que hemos recopilado en esta rueda de prensa, pues me apetecía hacer un vídeo hablándoos de las teorías que me han ido surgiendo al respecto sobre no solamente el final de Wano, sino también la repercusión que tienen estas palabras en la propia historia de One Piece. También os quiero hablar un poco de lo que creo que va a ser el arco final de One Piece en este sentido y algunos datos más que me parecen interesantes y que pueden dar lugar a nuevas teorías en la comunidad. Es verdad que en la primera parte del vídeo pues probablemente de aquí a 3 semanas ya no tenga validez porque se supone que solamente quedan 2 capítulos de Wano, entonces voy a hablar del final de Wano y por consiguiente pues no van a tener mucho sentido si luego por lo que sea no tiene nada que ver con lo que he dicho. Sea como sea, yo os traigo mis teorías al respecto, así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo de hoy. El primer punto del que os quería hablar era fundamentalmente algo que se ha confirmado hoy, y es que simplemente quedan 2 capítulos para el final de Wano. Y esto me ha dado a pensar que por un lado ya podemos empezar a descartar esa teoría en la que hablábamos de los 5 actos en los que se iba a dividir este arco. Esto es algo que se ha comentado mucho en la comunidad y que yo desde el principio pues no había dado tanta validez a esa teoría, puesto que me parecía demasiado forzado el buscar 2 actos más cuando prácticamente la historia pues estaba cerrada. Bien, es cierto que se puede hacer, de esto vamos a hablar ahora a continuación porque voy a dividir este tema en 2 apartados, pero es verdad que así en términos generales parece ser que esa teoría sobre el teatro kabuki, me parece que se llamaba, pues parece que está descartada, puesto que va a finalizar Wano con los 3 actos que hemos conocido y parece evidente que en estos 2 capítulos que quedan pues no va a haber tiempo físico para que nos den lugar a otro acto extra en Wano o algo por el estilo. Así pues os voy a explicar las 3 opciones que he pensado a raíz de las palabras de Eiichiro Oda sobre el cierre del acto de Wano. La primera de ellas es que simplemente va a haber un acto 4 como tal, sencillamente que Oda no lo va a llamar así, no le va a titular como acto 4, tal y como estamos acostumbrados con el 1, el 2 y el 3, pero por decirlo así, este acto 4, este acto final de Wano, va a formar parte de esa saga final de One Piece en la que vamos a entrar después de estos 2 próximos capítulos. Esto sería una especie un poco como lo que pasó en Enies Lobby, en la que primero tuvimos Water 7, luego tuvimos la pelea contra el Cypher Paul en Enies Lobby, y luego tuvimos una especie de post Enies Lobby en el que también dábamos un poco pues cierre a todo el arco y además dábamos inicio a la saga siguiente. Algo así es una de las primeras opciones que he barajado, y es que sencillamente pues la historia como tal inicie en Wano, aunque ya la trama de manera general de este propio arco haya finalizado. Y en esta posibilidad pues entran esas grandes teorías y esas grandes conspiraciones sobre aquellas palabras que hace mucho tiempo un productor del anime de One Piece dijo sobre de que el enemigo final real de Wano no iba a ser Kaido, sino que iba a ser otro personaje. Y aquí podemos integrar, ¿no?, esa conspiración dentro de esta posibilidad, y es que quizás ese inicio de nueva saga, de saga final de One Piece,
también se dé lugar con un nuevo enemigo final al que en este caso pues Luffy no creo que pueda parar porque Luffy está inconsciente ahora mismo, pero que de alguna manera pues gracias a este personaje se dé inicio a ese arco final. No estoy diciendo que sea Kurohige ni ningún otro por el estilo, puesto que es muy difícil también saber quién va a ser el enemigo final de Wano si es que hay uno, pero dentro de esta posibilidad a mí me encajaría mucho la teoría que tengo sobre la posible muerte de Kaido. Es un vídeo que quiero hacer aparte, que voy a explicaros muy detenidamente, pero así en términos generales para que comprendáis un poco por qué meto a Kaido en esta opción. La excusa para iniciar esta parte final de One Piece es que para mí la muerte de Kaido se va a dar por un sacrificio, y es que va a aparecer un enemigo final, una fuerza externa a la que hemos visto en Wano, que va a intentar ir contra Luffy, en este caso porque además está inconsciente y puede aprovecharse de eso, y en este sentido Kaido, al ver que ha encontrado por fin a esa figura, a ese Joy Boy del que tanto ha estado esperando durante tanto tiempo, pues va a dar su vida por él, en este caso peleando él mismo contra ese enemigo final y sacrificándose en el trayecto, ya que como sabemos Kaido pues está muy debilitado, ha sido derrotado por Luffy en este caso, por lo tanto no va a estar al 100% en esa posible batalla contra un enemigo final, con lo cual podríamos tener aquí el inicio de ese arco final en el que mientras los sombreros de paja huyen de Wano, Kaido dé rienda suelta a su último baile, por decirlo así, en el que pelee de manera épica contra ese enemigo final y de esta manera dé su vida por el nuevo mundo, por el nuevo amanecer y por este nuevo Joy Boy que acaba de encontrar en su batalla con Luffy. Ya sé que esto es algo pues difícil también de pensar ahora mismo, porque es una teoría que tengo pues bastante bien elaborada, pero que me gustaría pues también hacerla en un vídeo aparte, pero es la única posibilidad que veo factible para encajar a Kaido, ¿no?, con esta teoría, y es que este acto 4 posible, en el que no se llame como tal acto 4, sea el inicio de este arco final en One Piece. Ya estáis viendo que si esto se diera lugar, pues además no habría un banquete final, esta gran fiesta que todo el mundo siempre hemos estado teorizando de que sí o sí se va a dar en Wano. Pues a mí es verdad que cuantos más capítulos pasan del manga, menos posible veo esta opción, menos posible veo que Luffy y todos los sombreros de paja tengan una fiesta en Wano, tal y como tuvieron en Dressrosa o en Arabasta o en otros muchos sitios, porque además el tiempo pues apremia en este caso, estamos entrando en la recta final y es posible que a Luffy y a los demás no les dé tiempo a descansar en esta isla y que pase algo en la propia historia que les haga ir a su siguiente destino, en este caso pues yo creo que será Elbaf. La segunda opción, que está muy ligada a esto último que os he dicho, es que sencillamente no vaya a haber un acto 4, y es que los últimos 2 capítulos que nos quedan por ver, Oda va a resolver un poco de manera general todo lo que queda de Wano, que en verdad pues no es tanto dentro de lo que es en sí la historia en sí misma de Wano. Prácticamente está entera hecha, ya tenemos a Momonosuke como el nuevo Shogun, Kaido ha sido derrotado, Orochi también, todas las fuerzas que amenazaban la propia isla de Wano pues han sido derrotadas, con lo cual en 2 capítulos me parece bastante factible que el arco como tal se cierre, pero es verdad que si en 2 capítulos se va a cerrar el propio arco de Wano, no va a haber tiempo para un post-Wano en el que Luffy se pueda recuperar, en el que Zoro se pueda recuperar, en el que también es verdad que hablen en este caso pues Zoro y los diferentes miembros de las familias que hay en Wano sobre su pasado y demás. Todo esto creo que va a quedar un poco en el aire si se da lugar a esta posibilidad, y es que esta segunda opción en la que podríamos justificar que a Wano le queden 2 capítulos es sencillamente porque pase algo en el mundo de One Piece, reciban una noticia, ya sea de Sabo, ya sea de que Kurohige ha hecho su verdadero movimiento, ya sea que necesitan ir a Elbaf por cualquier cuestión, ya puede ser por ejemplo para buscar el último Red Poneglyph, para encontrarse con Shanks, puede haber muchas opciones, pero que esto sea el aliciente para que los sombreros de paja pongan rumbo, ¿no?, a este nuevo destino, a esta nueva isla, sin tener tiempo que perder en Wano, ya sea para una fiesta o ya sea para otra cosa. Y es que mi teoría es que este gran banquete que Oda, en este caso pues siempre en todos los arcos finales, ha dado a Luffy y a los sombreros de paja, y que además el propio Luffy prometió a Tama al principio del propio arco de Wano, creo que lo va a posponer hasta el final de la propia serie. Un banquete que tendrán de manera universal cuando Luffy haya conseguido el amanecer del mundo, cuando haya derrotado al gobierno mundial, pues creo que en ese momento va a ser cuando Tama finalmente obtenga ese banquete, disfrute de ese banquete con Luffy, el cual le prometió al principio de Wano. Esto podría ser la primera vez que pasa, pero además
además creo que es un buen momento también pues para que Oda dé importancia a lo verdaderamente importante, valga la redundancia, y es que hay muchas cosas que quedan por tratar en One Piece, hay muchos peligros ahí afuera y creo que por lo que sea no hay tiempo físico para que haya una fiesta en Wano, así que no me parecería descabellado que con esas palabras que Luffy le dijo al inicio del arco se esté refiriendo a que en el futuro vayan a tener una fiesta juntos. Por otra parte, si se da lugar a esta opción en la que Luffy sigue inconsciente y tienen que irse de manera rápida de Wano, podríamos estar ante la confirmación ya sí que sí oficial de Yamato Nakama, en la que como hemos visto todos los tripulantes de la banda la han aceptado sin ningún tipo de problema, pero que aún no tiene ese sí de Luffy definitivo en el que por fin ya podamos considerarla como uno más del grupo, y esto puede darse en el propio viaje a Elbaf, en donde Yamato se suba al barco mientras Luffy está inconsciente y en el que Zoro también está inconsciente. Recordemos que tanto capitán como vicecapitán ahora mismo están fuera de combate, así que cabe la posibilidad de que Yamato se una al barco, tal y como por ejemplo pasó con Robin, que se unió de Strangis y luego ya fue Luffy el que la aceptó dentro del grupo. No creo que vaya a haber ningún problema con esto, pero sí que me encajaría bastante que metiera Oda algún tipo de escena graciosa en la que pues Luffy se despierte y vea a Yamato en el barco o algo por el estilo. Y ya pues la tercera opción, y la que veo menos probable de todas, es que finalmente pues sean 2 capítulos frenéticos en los que pase un poco el tiempo, en la que sí que haya un banquete final y en la que pues tengamos un poco un cierre de Wano parecido a lo que hemos tenido en otros arcos grandes, pero es verdad que esto no me encajaría puesto que está el factor de los Yonkos. Son 2 personajes que, aunque han sido derrotados, están presentes en Wano. Además tenemos barcos de la marina, el gobierno mundial ha estado rondando por ahí, con lo cual me parece complicado pensar que van a montar un banquete dentro de 2 capítulos y que van a solucionar todos los problemas con Kaido. Creo que todo esto va a llevar su tiempo, así que por eso de las 3 opciones yo me decantaría tanto por la 1 como por la 2. Sea cual sea de las 2, creo que Kaido necesita un cierre como tal de antagonista y sobre todo de personaje, porque al final ha sido derrotado, pero creo que aún está en la propia historia y Oda nos tiene que dar una explicación a cómo va a poner fin, ¿no?, a este personaje. Con lo cual las opciones que veo más factibles son esas, en las que por consecuencia pues no tendríamos un banquete final, no tendríamos una fiesta, que es lo que siempre nos gusta después de un arco pues difícil, pero yo creo que ese tiempo de descanso mental que vamos a tener tras una gran guerra lo vamos a vivir ya sea en Elbaf, en esa isla que yo creo que va a actuar un poco a modo de Zou, al menos la primera parte de ese arco, en la que nos hablarán pues de la cultura de los gigantes o cualquier cosa del estilo, o incluso en la que Usopp pues conozca algún gigante más, se haga amigo de él, nos cuenten algunas cosas que pasen ahí en Elbaf, y ya después demos pie al arco final como tal, en el que pues quizás se encuentre con Shanks y demás. De esto hablaremos ya en otros vídeos, pero creo que en este caso pues la primera parte de Elbaf va a actuar un poco como comodín para que todos descansemos, ¿no?, de toda esa guerra que hemos estado viviendo durante más de 100 capítulos. Además creo que después de estos 2 capítulos de Wano lo que principalmente Oda nos va a enseñar es lo que está pasando en el mundo. Ya sabéis, esos típicos capítulos que tenemos siempre 2 o 3 en los que salen las recompensas de los Mugiwaras, en los que nos aparecen también los revolucionarios, la marina, un poco lo que están haciendo otros piratas en el mundo de One Piece, la repercusión que puede tener la derrota de Kaido a manos de Luffy. Todo eso pues creo que se va a dar lugar en estos próximos capítulos después del hiatus, y ya después sí que iniciaremos el arco de Elbaf. No os preocupéis porque además de esto quiero hablar en otros Redline, en otros podcasts de One Piece con más gente, así que seguramente pues a medida que pasen los días iremos aclarando todo esto un poco más, pero sea para un lado o para otro, al final pues tampoco nos queda mucho tiempo para saber cómo Oda va a cerrar todas las tramas que le quedan por cerrar en tan solo 2 capítulos. Al final va a ser esta semana y la que viene, y ahí ya tendremos la respuesta a esta interrogante, pero sea como sea, pues me apetecía daros mis opiniones y las opciones que yo creo más factibles y las que pueden de alguna manera justificar que simplemente queden 2 capítulos, porque es verdad que yo siempre he defendido que Wano pues no iba a tener 5 actos, pero tampoco me imaginaba que le iban a quedar únicamente 2 episodios más a lo que es el acto de Wano. Y ahora pasamos al punto final del vídeo, en el que básicamente pues voy a dar mi opinión sobre toda esa polémica que se ha creado en estos últimos días acerca de las palabras de Oda de que vamos a entrar en el arco final de One Piece. Mucha gente se ha pensado que esto que se denomina arco o saga va a ser sencillamente pues un arco de Dressrosa, un arco de Wano, un arco de Punjazar, algo por el estilo, y que de esta manera se iba a cerrar One Piece definitivamente con todo lo que queda todavía por tratar.
Y nada más lejos de la realidad, evidentemente esto no es verdad. Simplemente Oda, yo creo que lo que ha querido decir es que vamos a dar por finalizado esta saga, que se denomina como la saga de los emperadores, que va desde Punjazar hasta Wano y que ha durado por lo menos 10 años, y vamos a dar inicio a esta saga que no sé si se llama de manera oficial saga final de One Piece, pero que a efectos prácticos pues va a servir, ¿no? Como tal. Y bajo mi punto de vista, dentro de esta saga, dentro de este arco final de la serie, vamos a tener diferentes tramas y diferentes arcos dentro del mismo. En primer lugar, creo que vamos a ver un poco lo que pasó en el Reverie y demás. Esto pues queda un poco fuera de cualquier isla. Después, creo sinceramente que vamos a ir a Elbaf, es algo que todo el mundo pues al final compartimos y que creo que además es un destino bastante definitivo y bastante importante para los sombreros de paja, con lo cual supongo que después de Wano nos iremos a Elbaf y ahí pues conoceremos un poco el tema de la cultura de los gigantes. Además, como os he dicho al principio del vídeo, me parecería un buen aliciente para descansar un poco la mente, ¿no? de todo lo que hemos estado viviendo. Y bueno, tras esto ya seguramente tengamos pues quizás Laugh Tale, la batalla contra Kurohige y demás. Quién sabe si nos meterá, pues imagino, Oda algún arco relacionado con Lodestar, todo lo que pasó en God Valley, el tema de los rocks y demás, pues creo que puede ir ahí en ese arco de Lodestar. Y finalmente pues tendremos la guerra final contra la Marina, el gobierno mundial, Insama y todo lo demás. Y después de esto daremos, pues yo creo, lugar al final definitivo de la serie, con la caída del Red Line, con el nuevo amanecer del mundo, todos los mares fusionados en uno, donde tendremos el banquete tan grande que todo el mundo está esperando, que la Lagoon se recuente con Brook, que todo, bueno, pues ya sabéis, ¿no? El final como tal de la serie creo que se va a dar después de todo eso, y que todos estos arcos de los que estamos comentando forman parte de estas palabras que Oda ha querido comentarnos en este comunicado que sacó hace unos pocos días. No quiere decir que Elbaf vaya a ser la isla final ni que de aquí vayamos a pegarnos ya con el gobierno mundial o con Kurohige. Sencillamente creo que se estaba refiriendo a eso, a un arco que puede durar perfectamente, tal y como ha durado este último 10 años, puede durar también 10 años, puede durar 7 años. Yo creo que por ahí van a estar un poco los tiempos, entre 7, 8 años. Creo que es un poco lo que le queda a One Piece, porque al final en estos 1051 episodios solamente hemos visto, como por decirlo así, la presentación de todo. No sabemos nada del siglo vacío, ni de IM, ni del gobierno mundial, ni qué es el One Piece realmente, aunque hay muchísimas teorías al respecto. Así que este último arco va a ser pues 6-7 años frenéticos en los que van a venir muchísima información, en el que por fin vamos a dar respuesta a tantas preguntas que nos estamos haciendo siempre, y que yo en este caso pues estoy esperando con muchísimas ganas, porque al final llevamos todos muchísimo tiempo. Yo por lo menos llevo desde Punjazar más o menos al día, así que tengo un montón de ganas de que inicie este arco final de Wano, pero sobre todo tengo mucha curiosidad por saber cómo Oda va a cerrar todas las tramas que quedan de Wano en apenas 2 capítulos. Sí que puede haber luego pues más episodios que no formen parte ya del arco de Wano, pero al final todo lo que es relativo a esta propia isla se supone que se va a resolver en estos próximos 2 capítulos, así que también por ese lado pues vamos a dar por finalizado, ¿no?, todo lo relacionado con Wano ya. Han sido 4 años súper intensos y que la verdad pues creo que para todos ya es un arco, una saga que va a estar dentro del top 3 de prácticamente todos los fans de One Piece. Así que nada más, esto era un poco lo que quería comentaros hoy acerca de estas palabras que pues han generado muchas teorías y controversia. Cualquier cosa que queráis comentarme pues lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios, y sobre todo también seguirme en Twitter, que es por donde os podéis enterar de todas las noticias, de todo lo que yo pienso al respecto de los temas al momento, aunque luego hago vídeos al respecto también. Pero para enteraros de cualquier cosa pues me podéis seguir por Twitter, que es la red social que utilizo más habitualmente. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao.